¿Sí? Entonces, hola, buenas tardes. Mi nombre es Jocelyn Dunstan y soy académica del Departamento de Computación de la Universidad Católica y del Instituto de Matemática Computacional. Estoy súper contenta de por fin presentar en el CENIA. Yo participo y he estado en seminario, así que primera vez que me toca de este lado. Así que muchas gracias por la invitación. Y eso, pertenezco a estos centros, al eHealth, que son un instituto milenio, además el Instituto Milenio Fundamento de los Datos, y el que no se ve, el Centro de Modelamiento Matemático. Y hoy día les voy a hablar de procesamiento de lenguaje natural en salud. Entonces, si estamos en IA Lab hoy día, si uno pensara qué es la inteligencia artificial o artificial intelligence, y uno pudiera pensar como en una mesa de tres patas, las tres patas son la visión por computador, la robótica, que me contaron que está un poco más allá en la sala, y el lenguaje. Entonces, yo voy a centrarme en esta esquina y sobre todo en un dominio específico que es la salud. Y además yo encuentro que esta área es justo la que está como más de moda. O sea, como con ChatGPT y todos los modelos del lenguaje que salen como uno por día, estamos como en llamas. Toda la gente que trabaja en inteligencia artificial está dando como una entrevista diaria. Entonces, yo creo que a mí me gusta pensar que son como exciting times, porque hay tanta niña, niño y niña que va a poder ver una entrevista o ver en el Instagram un reel donde sale un académico o académica hablando del ChatGPT o hablando de la máquina que habla o lo que sea. Así que yo creo que lo que yo me imagino es que van a haber más personas que van a estudiar computación en el futuro. Entonces, en términos de medicina, y las slides están en inglés, pero voy a hablar en español, es como que uno, si se imagina estas tres patas de la inteligencia artificial aplicada a medicina, uno dice, bueno, computer vision es como toda esta idea de como, sobre todo en los lugares donde no hay especialistas, como una radiografía, como que la inteligencia artificial te dijera una sugerencia, como esto es probablemente neumonía o esto es probablemente nada, ¿ya? Está la robótica, que tiene que ver, y solo lo voy a decir como esto es lo que yo menos hago y lo que menos sé, como robótica en medicina. Entonces yo como que en el fondo si uno busca robotics medicine, te va a salir como un robot como este, que en el fondo para cirugías muy como precisa, hay una ayuda ahí como un soporte de la decisión clínica que se llama, o a la ejecución clínica en este caso. Y por último, Natural Language Processing o NLP, esto es el caso como más terrible, onda letra de médico o médica. Como que pareciera que como que le enseñan a escribir feo en la universidad. Ah, es verdad que esto está grabado y está como online, así que quizás no debería ser tan graciosa. Ya. Entonces ahí como que este es como lo difícil, pero incluso les voy a decir que cuando está digitalizado es aún difícil, ¿ya? Y puse el logo del eHealth porque en el fondo en esta mezcla, bueno, el eHealth y el CENIA también, porque lo que les voy a decir es que en el fondo Denis Parra, es un colega mío que trabaja, o que trabajamos juntos, algún día vamos a trabajar juntos en esto, de que tiene que ver con cómo las máquinas, si uno tiene redes neuronales para aprender a analizar imágenes y otras para analizar texto, y además estamos usando Transformer para las dos cosas, ¿por qué no lo hacemos en una sola red? ¿O por qué la red no aprende lo que se llama multimodal? Que en el fondo aprender la imagen y el texto, incluso una señal eléctrica también podría ser analizada con multimodal. Entonces, si bien puse eHealth, de todas maneras en el CENIA también está Domingo Meri, está Denis Parra y tantos otros que están haciendo esta área que está muy de moda, que tiene que ver con el aprendizaje multimodal. Entonces, pero toda mi charla, ojalá que les guste el NLP, porque yo voy a estar como siempre ahí en la de al medio. Entonces, ¿por qué Clinical NLP? Y esta es mi slide que en algún momento me va a empezar a dar miedo mostrar, porque ChatGPT ya habla Clinical NLP en Spanish, ¿ya? Así que como que en el fondo yo es como el momento que yo les digo, como para eso necesitamos grupos en los países que hablen. Bueno, voy a seguir con mi charla como si no hubiera ChatGPT. Entonces, ¿por qué es importante? Porque no sé si saben, pero en texto hay gente que se dedica, por ejemplo, a redes sociales y como que se especializa en ciertos temas. Por ejemplo, Marcelo Mendoza. Y entonces hay una cierta jerga y hay cierto como conocimiento del dominio que le ayuda a analizar ciertas cosas, por ejemplo, el lenguaje de odio. Pero en Clinical NLP nosotros tenemos nuestras propias como desafíos y peculiaridades, ¿ya? Primero, el texto no estructurado representa una información, una cantidad importante de lo que hay en ficha clínica. Y acá hay como, por ejemplo, si uno va a una reunión en el Ministerio de Salud, hay gente que es fanática de los formularios y de los menús desplegables. Entonces hay gente que dice, el texto libre va a desaparecer una vez que tengamos buenos menús desplegables. El problema es que
Por ejemplo, existe algo, y lo voy a mencionar más en la charla, que se llama la clasificación internacional de enfermedades, ¿ya? Cada enfermedad tiene un código asignado, ya, son 30.000 códigos, ¿ya? Entonces lo que pasa es que cuando, supongamos, uno selecciona una especialidad médica, ya, supongamos que te va a dar las enfermedades que corresponden a esa especialidad médica, aunque muchas veces lo que uno quiere es poner comorbilidades, que es como otras enfermedades que se presentan además de la que yo estoy tratando, o sea, que podrían ser de otra cuestión. Y lo que se ve es que la gente primero, ahí cuando está con el computador y el paciente o la paciente, uno no está escribiendo. O sea, este es un texto que se hace en la urgencia y que se hace como desde el anotar cosas mientras yo veo a la persona, al humano sufriente detrás del computador. Entonces, lo que pasa muchas veces es que cuando hay un menú desplegable, la gente pone otras patologías del hígado, ¿ya? Y dependiendo del sistema de información, que además son muchos en Chile, no hay una ficha clínica interoperable, es complejo, ¿ya? Entonces hay lugares, por ejemplo, en la FALP, la Fundación Arturo López Pérez, de cáncer, que ellos saben lo de los menús desplegables y cada vez que alguien pone otras patologías de no sé qué, le sale un menú de alerta y casi tiene como, escriba en este cuadrado por qué usted está poniendo otras patologías, justifíquelo, no lo voy a dejar seguir avanzando si usted no escribe por qué, ¿ya? Entonces es complejo, en un área de la informática médica los registros, pero yo una vez escuché a un médico decirme, ¿sabéis que el texto libre, además de las razones legales que está ahí, y las razones como mnemotécnicas, porque uno no se acuerda de su paciente si lo ve 6 meses después, está el ordenar la línea de pensamiento. Y además que imagínense, uno tiene la polera de NLP, o sea, a uno le gusta el texto y le gusta además la lingüística un poco. Entonces, cuando alguien del campo clínico te dice, es que a mí me ordena el pensamiento escribir en texto libre, uno dice, ya, onda, hay que seguir usándolo. Y en el fondo en el ministerio yo he ido a dar la pelea cuando salen estos grupos de que no, todo es estructurable, yo digo, no, ordena la línea de pensamiento también, ¿ya? Entonces sí, en general lo que la gente dice es que hay que tratar de hacer sistemas que sea lo más fácil posible, elegir de menú, que te vaya completando la oración, lo que ustedes quieran, pero en el fondo que siempre hay que tener un poco de texto libre para que la gente ponga lo que no pudo poner en el registro, ¿ya? Segundo, existe una abundancia de abreviaciones no estandarizadas y errores de tipeo, ¿ya? Hay algunas abreviaciones, por ejemplo, HTA significa hipertensión arterial. HTA es como bien general, la gente cuando la usa en paper pone HTA, pero el problema es que a veces son como abreviaciones propias del hospital, o del CESFAM, o del consultorio. Como que le ponen una abreviación a que mandé al paciente a la oficina de información ministerial, o no sé, o cosas cuando uno trabaja en el Hospital Regional de Talca, que hay cosas de lo regional que aparecen. Y por supuesto, no todos los médicos y médicas son chilenas o chilenos, entonces pueden aparecer abreviaciones que vienen de sus países, ¿ya? Y además hay errores de tipeo porque, como les decía, es un texto que se escribe no desde el escribir en prosa tranquilito ahí uno escribiendo un paper, es una cosa que se hace desde una persona que lo está pasando mal al otro lado y además que tenéis como 10 minutos para hacer todo, para preguntar qué pasa, la anamnesis, no sé qué, dar la receta y que se vaya, ¿ya? Además, creemos firmemente que es información que puede apoyar la decisión clínica y esa palabra como que de verdad, si hay pocas cosas como que quiero que se las saquen de esta charla es que decision support making es como la clave, o sea, en el fondo uno quiere hacer modelos, quiere hacer algoritmos para apoyar la decisión humana, para apoyar la decisión clínica. Uno no está reemplazando a nadie y además uno no está tomando decisiones porque en el fondo son los responsables los que firmaron con un juramento hipocrático, no fue la IA, no somos nosotros acá, hay un médico médica que está, o médique, que está apretando un botón y está diciendo yo le creo a esta cuestión, ¿ya? Entonces, en el fondo estamos ahí y además lo que se llama el uso secundario de los datos, que es, en el fondo, la ficha clínica está ahí por razones legales, como les decía, para recordar en la evolución de un paciente, pero uno igual podría usarla para uso secundario. ¿Y a qué me refiero? Que en el fondo, si yo quiero saber cuánta gente padece cáncer de próstata en Chile, una opción es hacer una encuesta, ir casa por casa preguntando, ¿hay alguien aquí que tenga cáncer de próstata? Eso es súper mal uso de los recursos. Si es que yo tengo una ficha clínica, una cosa centralizada, que es difícil,
en donde yo pueda ver cuántos pacientes tienen ese diagnóstico. Y eso es hacer uso secundario de los datos. Para hacer epidemiología es un uso secundario de los datos. Además, y creo que no lo dije, pero pueden hacer preguntas por el chat y Cristian me los va a decir y ustedes acá también me pueden interrumpir. Lo segundo, o sea, no sé ya qué punto vamos, en Restricted. Además, no hay una API para bajar texto clínico, ¿ya? Entonces, es algo que en general es restrictivo y que uno tiene que hacer convenios de colaboración. Entonces, la gente que ha trabajado en salud sabe que eso a veces el 98% del tiempo de la vida es tratar de armar ese convenio con las garantías de privacidad que están muy bien y además que te pasen los datos. Y cuando al final llegan los datos son súper feos, ¿ya? Entonces, en el fondo ahí hay una cosa como compleja y yo hasta ahí, y bueno, ya que estamos hablando del elefante blanco en el cuarto que se llama ChatGPT, yo juraba que esto nos mantenía como nuestros convenios en Chile nos mantenían como líderes en el grupo, porque yo dije, pero bueno, el ChatGPT no va a tener acceso a texto clínico feo, estoy hablando de abreviado, con toda la cuestión, porque dije, si ese texto no se puede subir a la red. Bueno, el ChatGPT igual habla bien, lo hemos probado en el grupo y detecta abreviaciones bien, le pedimos que codifica, entonces igual ahí hay un tema que no quisiera como... Sé que esta charla no es del ChatGPT, pero igual como que en el fondo quisiera contarles que esto está pasando como hoy. Como que en el fondo yo tengo esta línea de investigación hace 5 años y yo juraba que íbamos por un camino y ahora como que igual lo del ChatGPT y el GPT-4 y lo que venga te hace como cuestionarte como ya, pero ¿dónde está mi aporte de valor en esto? ¿Ya? ¿Qué cosas todavía, o quizá el ChatGPT hace el primer paso, que es lo que hemos visto en varias veces, como resuelve la pregunta, pero cuando uno le pide un poquito más o un poco más complejo, un poco más de creatividad, ya no lo hace tan bien? Eso es como lo que en mi grupo estamos haciendo literalmente esta semana o la que viene. Si estamos hablando y gracias como a la colaboración con Marcelo Mendoza, con el Carlos que está ahí, que estoy mirando, es muy bacán poder conversar con otra gente del área de NLP y hacerse las preguntas como cómo tú lo estás haciendo en redes sociales o como tú lo estás haciendo en el diccionario de Rapa Nui, ¿ya? Y por último, hay hay pocos recursos para el español, ¿ya? En comparación con el inglés. Entonces, si ustedes entran a GitHub, por ejemplo, y se preguntan cómo es la distribución de los modelos del lenguaje por idioma, el español es el segundo, ¿ok? Pero es segundo brutalmente después. O sea, es como si uno hiciera un análisis frecuentista de modelos en GitHub para el inglés, es como así, y el español, que es el segundo, es como así. No sé si en la casa me ven bien, pero es como que es literal, es como una caída pero abruptísima, ¿ya? Y bueno, y un tema que es súper discutible es que además en las grandes conferencias la gente usualmente testea y prueba modelos en el inglés. Entonces, cuando uno quiere publicar solo en español, se encuentra a veces con la pared en que te dicen, bueno, esto no es tan atractivo para nuestro público, o tu dataset es como medio chico, entonces no te da para hacer las cosas como muy fancy que hacemos en el inglés. Entonces, en general, la gente, como yo, está haciendo la pelea por el español. O sea, como que en el fondo yo no, a lo más quiero ir a multilingüe, pero en el fondo yo creo que no necesitamos más y más tesis en el inglés, sobre todo en un país como el nuestro que no habla inglés. O sea, en el fondo ya para el inglés hay mucha gente haciéndolo, pero tenemos que encontrar formas de mejorar nuestros sistemas que siempre funcionan un poco peor porque el inglés es el estado del arte y todas las cosas. Hasta en la conferencia Kipu, hace un mes que fuimos, y justo vi pasar a la Cami con la que fuimos, hablábamos de... ya, no, que iba a decir que lo hablé con Benjo. De que podría en las conferencias incluso hacerse como un premio, pero que tiene que buscarse como el nombre, pero en el fondo es como premiar al best paper, pero que no sea en inglés y que no sea de Meta y Facebook y Google, lo que sea, como que cómo premiáis el hacer algo creativo y bien hecho en un idioma que tiene un poco menos de recursos y cuando tiene un poco menos de GPU, ¿ya? Entonces ahí hay como una discusión política que encuentro súper bonita, como que en el fondo, cómo movemos lo que no es en inglés también. Hay algunas tareas clásicas del NLP clínico, por ejemplo, la detección de información clave, que es, si lo pasamos al lenguaje de computación, Name Entity Recognition, poder reconocer si hay un texto, este paciente tiene HTA, toma este medicamento, en el fondo yo poder detectar esas entidades o palabras claves. Además, existe esta tarea, que es la que les voy a hablar un montón hoy día, que tiene que ver con el Automatic Coding, que es los grupos de GRD, esto está en los hospitales, pero ICD-10
es International Classification of Diseases, en la versión TEN 10, y en el fondo uno puede detectar, el paciente tiene cáncer de próstata y se está tratando de esta manera. Es muy buena la tarea de detectar cáncer de próstata dentro de todos esos tokens, es decir, estos tokens son algo importante, son una enfermedad, yo le voy a poner un label o etiqueta que dice enfermedad, pero más importante que eso es asignarle un código único. Eso es como que ese es el fin del camino y eso es donde estamos ahora en mi grupo de investigación. Además, uno puede hacer text classification, por ejemplo, para ver si una interconsulta está o no cubierta por las garantías explícitas de salud en Chile, el GES, y eso también ya lo resolvimos. Uno podría hacer como cohortes de pacientes, tratar de identificar qué pacientes son similares, también hay un trabajo ahí. Y por último, uno podría hablar de anonimización de la ficha clínica como un preprocesamiento a calcular modelos del lenguaje, y también les voy a hablar de eso. Entonces, primero, hay un libro que es clásico y que si alguien del público, de aquí o de la casa, quiere empezar a hacer clinical text mining, hay un libro que salió el 2018 y que lo escribió Hércules Dalianis. Y Hércules viene a Chile este año porque su estudiante de doctorado va a estar 3 meses trabajando conmigo, entonces vamos a organizar una conferencia de Clinical NLP, vamos a pedirle plata a la ACL, a la Association of Computational Linguistics. Así que en el fondo, si a ustedes les gusta esta área, traten de seguirme en alguna parte, porque en alguna parte yo voy a empezar a tirar spam de como se abrió la conferencia, vengan, para que no esté como mi grupo de investigación nomás. Como que necesitamos más gente que le guste Clinical NLP. Y este libro, por si acaso, el PDF está gratis, está abierto en Springer, así que es un libro muy bonito. Y debía haber puesto esta slide, pero además yo voy a dar el segundo semestre el concurso de Ciencia de Datos para Salud, y uno de los capítulos es texto clínico. Así que vamos a hablar de esto y ojalá que al menos Tomás va a dar alguna clase, en fin, como que aprovecho a pasar el pase de que el mensaje de que voy a dar un curso de esto, no solo de clinical text, sino que de más cosas. Vamos a hablar de tipos de exámenes que se toman en medicina, la nomenclatura, aspecto ético y de responsabilidad de datos, así que se viene. Y si quieren ser oyentes también me escriben. Entonces, no, murió ahí, ¿no? Entonces, ¿qué mi grupo ha hecho en NLP? El fondo como que no me da para hacerles como, y ahora vamos a hacer una revisión de la literatura en italiano, en francés, no. Le tengo que decir lo que yo he hecho. Que en realidad no es yo, es como un grupo de personas que, como pueden algunos saber, yo me cambié a la católica en diciembre del 2022, así que un grupo que está transicionando hacia la católica. Por ahora hay muchos tesistas de la Chile, a quien obviamente les agradezco un montón, pero también estoy tomando nuevos estudiantes, ¿ya? Y además, por ejemplo, Freddy Núñez es de la católica, así que nunca tuvo que cambiarse, siempre fue profe de lingüística. Freddy, por ejemplo, hace un curso de formación general que tiene que ver con lenguaje inclusivo, con lingüística computacional, así que si alguien nos está viendo y todavía tiene posibilidad de tomar cursos, tomen el curso, si no vaya de oyente, siga a Freddy en las redes, como que siempre está hablando cosas muy choras. Y bueno, ese es el grupo de investigación en general que tengo postdoc, magíster, pregrado. Y está por si acaso esta presentación puede ser compartida en el chat, es Google Slides, si alguien la quiere, se la pide a Cristian, puede estar en el chat, pueden compartirla, porque todos los links, cada vez que sale una cosa como en Calypso, es porque es un link que ustedes pueden cliquear y ver la página, ¿ya? Entonces, la lista de espera en hospitales públicos, no tenemos tiempo para que yo cuente mi historia de mi vida y por qué estudio esta cuestión, pero en el fondo lo que le quería decir era que este problema para mí es tan clave que yo sé que cuando no tenga tiempo para nada, voy a tener tiempo para la lista de espera. Es como que cuando, no sé si todos hemos tenido esa cuestión, es como cuando la gente tiene hijes o hijos, hijas, y sabe que, onda, podía estar súper ocupado, pero la guagua está saliendo del jardín, como que tú no podías decir, hoy no puedo ir a buscarla hoy día, no, va a ir a buscarla, ¿no? ¿Ya? En cambio, en mi caso, en la lista de espera es mi proyecto que yo siempre protejo. Y es más, ayer me junté con mi postdoc, el Pablo, que no trabaja en el proyecto de lista de espera, y me tuve que disculpar con él. Fue como, yo sé que como no trabajáis en lista de espera, yo te dejo un poco botado en exceso. Así que, porfa, dime qué estáis haciendo. Entonces, ¿por qué para mí es tan importante el proyecto de la lista de espera? Porque siento que es como una mina de oro y es como una fruta gorda, grande, que estaba así. ¿Ustedes saben el dicho en inglés como low hanging fruit? Yo creo que la lista de espera estaba ahí, así como, toma, cada presidente que asume dice que va a resolver la lista de espera, la columna de sospecha diagnóstica está en texto libre, no podemos hacer nada, hay 2 millones de personas esperando, ¿ya? Y por eso a mí me gusta tanto el proyecto.
Primero, el 75% de la población está en el sistema público y está sujeto a esta lista de espera. Entonces, sí, no sé si saben, pero cuando uno, por ejemplo, yo despierto en la mañana y siento como una palpitación rara, siento que el pulso no está bien, no sé qué, y yo estoy en una ISAPRE, yo puedo ir a un especialista y más o menos en una semana, de alguna manera, todo además dependiendo de la cantidad de plata que yo quiero pagar por eso, puedo ir a la alemana con la persona más buena, no sé, yo puedo hacer 1000 cosas, puedo salir hasta el extranjero a atenderme si es que yo siento que necesito ver a un especialista, pero top en el área, o una especialista. En cambio, la gente del sistema público, existen dos listas de espera, la GES y la no GES. La GES es la que son garantías cubiertas por el Estado, se llaman garantías explícitas de salud, que son, ya ni me acuerdo en cuánto van, yo creo que 86. Esto partió durante el gobierno de Michelle Bachelet, SOA Michelle Bachelet, y en el fondo son un número muy acotado de patología, y todo lo que no es GES entra en esta lista de espera, que se llama la no GES, que es la que yo estudio, y que el promedio, o sea, perdón, la mediana del tiempo de espera son 432 días, ¿ya? Esta información, antes de que trabajáramos por el ministerio, la tuvimos que pedir por ley de transparencia, porque no es como, hoy en día no existe un tablero donde ustedes pudieran ver quiénes están en lista de espera, ¿ya? Y eso es parte del trabajo que estamos haciendo con el ministerio hoy, en este gobierno. Pero en el gobierno pasado tuvimos que pedir por transparencia ese número, ¿ya? Y como les decía, es un Excel que cada hospital, cada CESFAM consultorio en Chile llena el mismo Excel, que lo suben de manera semanal a un repositorio gigante que se llama SIGTE, y que tienen columnas como el sexo, la edad, la especialidad, y la razón de interconsulta, o sea, por qué esta persona tiene que ver a un especialista, está en texto libre. Y eso es lo complejo del problema, de que, por ejemplo, la edad es una variable numérica. Si alguien me dice, ¿me podía hacer un histograma de las edades en la lista de espera? Eso todo lo podemos hacer en un Excel. Así como que, columna, histogram, así nos da. Pero el problema de saber por qué la gente está esperando, si es un párrafo por cada paciente y un Excel de 2 millones de filas, comprenderán que es más difícil hacer que hacer la columna de edad, ¿ya? Así que por eso es lo que yo decía como, y en el fondo cuando yo estudié física, ¿ya? Yo cuando me salí de la física entré a Machine Learning y estaba haciendo como, yo dije, ya aquí hago un nicho, así como, este es mi nicho. Y me gané un proyecto con gente de Johns Hopkins donde hice un postdoc para estudiar la lista de espera. Y yo venía con el mindset y las skills, porque era física, entonces no tenía tantas como numéricas. Tenía de otras, pero que no me servían tanto. Espero que la gente en la casa esté riendo de estos chistes. ¿No hay ningún físico acá? ¿Física? Ya, pero hay 2 personas que quieren entrar a computación y que ya hablaron conmigo, así que además estoy como trayendo gente de la física. Que el punto es que yo como que nos ganamos este proyecto, escribimos hasta un paper de lista de espera y nadie en el grupo sabía NLP. Entonces como que todos quedamos así como, ok, la columna clave, nadie la analiza, nadie, así dejémosla. Y yo ahí sentí como el 2017 que fue este proyecto y dije, no, esta cuestión como que esta es la columna, yo no quiero hacer nada más que aprender a hacer esta columna. Y ahí tuve a Fabián Villena, que fue mi primer tesista de magíster, y el Fabián, su tesis de magíster fue crear un clasificador GES versus no GES. O sea, dada una interconsulta, a veces la interconsulta, ojo, que pueden ser una abreviación, nada más, IRC, que podría ser insuficiencia renal crónica, podría ser un montón de otras cosas. Entonces, el clínico o clínica escribe una frase, a veces una palabra, a veces un poco más, y la idea del Fabián era poder detectar si esto era GES o no GES. ¿Y por qué? Porque salió en la tercera, esto creo que fue el 2018, salió un reportaje que la Superintendencia de Salud había dicho que ellos creían que el 15% de los pacientes GES estaban en la no GES, o sea, estaban mal clasificados. Y no les dije, pero los GES significa garantías de tiempo. O sea, uno no espera 432 días. Cada enfermedad tiene su propio tiempo máximo, y son como 90 días. Para infarto al miocardio son 30 minutos, ¿ya? Entonces, como que en el fondo, a ti, como si tú eres un paciente que está cubierto por el GES, es demasiado importante estar en la lista correcta, porque si no vayas a esperar de más, ¿ya? Entonces, al final, escribimos esto, o sea, escribimos el modelo, lo validamos, trabajamos 7 meses con el Hospital Sotero del Río, y además Fabián hizo una plataforma donde la persona, que era una enfermera además en el Sotero, ella en vez de la vez a la semana que subía los casos GES y los casos no GES, podía tener como un doble chequeo, pasarlo por nuestra planilla,
que cada vez que había un caso que era como sospechoso, le preguntaba a esta humana, como, ¿tú estás de acuerdo con la clasificación o no? Y si había algo que el modelo tenía razón, la Nuri, el sistema se llama NUR-I y la mujer se llama Nuri. Ya. La Nuri podía siempre poner, yo tengo razón, yo tengo razón, yo tengo razón. Y eso es importante porque en el fondo no le estáis quitando responsabilidad a una enfermera que lleva un montón de años haciendo su pega y sabe lo que hace. ¿Ya? Pero además la alertaba. Y lo bacán fue que estos 7 meses de uso fueron no pagados y no forzados a la Nuri. En el fondo ella participó y eligió hasta los colores de la plataforma y como que fuera en su workflow natural. En el fondo como que tú querís que la gente que está en el sistema público no tenga que invertir más tiempo del que ya invierte como sobreviviendo en aprender un sistema nuevo. Entonces, en el fondo, ahí dice descargar planilla corregida. O sea, ella no tenía que después volver al Excel y bajar los casos. Como que en el fondo, ella hacía acciones acá, corregía y bajaba el Excel nuevo y eso era lo que subía. ¿Ya? Escribimos un paper de esto y lo bacán es que este viernes, bueno, ya lo dije. Este viernes vamos a la Superintendencia de Salud, que en el fondo, imagínense, esto pasó en el 2018, montón de años. Cambio de gobierno, pandemia. En pandemia no hicimos muchas cosas, porque en el fondo todo era COVID, ¿ya? Y en el fondo ahora nosotros tenemos las herramientas para detectar, pero así como en una línea de código, todos los pacientes que son GES que están en la no GES. Así muy, muy fácil. Entonces finalmente, el Fabián al final terminó su magíster, fue ingeniero en el CMM, ahora es alumno doctorado, junto con Felipe Bravo. Y en el fondo ahora, y eso es importante, como que yo no he soltado este problema, pero la gente que trabaja conmigo tampoco lo ha soltado, ¿ya? Entonces en el fondo el Fabián, vamos a ir juntos el viernes a poder decirle a la Superintendencia de Salud como, ya estamos listos, o sea, si quiere saber hoy los pacientes mal clasificados, se lo damos. Pero antes de que hayamos llegado a ese punto, les voy a decir cómo llegamos a ese punto, que es The Chilean Waiting List Corpus. Este es el primer recurso creado en Chile que está abierto a la comunidad científica y a todo el mundo en realidad, que es un corpus anotado. Y voy a decir en un segundo qué es eso. Pero desde el 2018, esta pobre servidora empezó a mandar mails a todos los servicios de salud de Chile, mandando un mail por ley de transparencia, pidiendo pidiendo las listas de espera. Y ustedes me podrían decir, pero ¿cómo sabíais que la lista de espera era un documento público? Bueno, porque me lo soplaron, ¿ya? Alguien de salud me contó, me dijo, ¿tú sabíais que la lista de espera es un documento público? Y yo así, no me digáis. Me dijo, sí, se puede pedir por transparencia. Pero en general no te lo dan o no te lo pueden, porque en la ley de transparencia, que espero que todos conozcan, cada chileno o chilena puede pedir con su RUT, en el portal de transparencia pueden pedir documentos públicos. El problema es que si eso significa mucho trabajo para la persona, ellos pueden poner una causal que se llama mucho trabajo, como onda en el fondo no tengo tiempo para darte esto. Entonces lo que yo hice fue escribir un mail que era muy dramático y decía como lo que nosotros queremos es ayudar a la lista de espera, lo que necesitamos son interconsultas, mándeme lo que pueda. Una vez tuve que ir con un pendrive al lugar a buscarlo y así encontramos o logramos 11 millones de interconsultas obtenidas por transparencia. Esto era gobierno de Piñera, ¿ya? Así que era todo lo que teníamos, transparencia. Y en azul están las regiones para las cuales sí teníamos datos y en blanco los 3 servicios de salud que no nos mandaron datos. Pueden adivinar cuáles son. Nada contra ellos. Pero en el fondo teníamos harto de la lista de espera para poder hacer como texto. Teníamos texto clínico real, que eso era como muy importante. Pero lo malo de esto, comparado con lo que tenemos hoy, que es trabajar en el ministerio, es que como que cada servicio mandaba lo que podía. Entonces, por ejemplo, Chiloé es un servicio más ordenado que nadie. O sea, toma 10 años de datos. Perfecto. Pero hay otros servicios que son mucho más caóticos, que tienen o que en realidad cada servicio tiene su propia realidad y nos mandaban 1 año de datos. A todos les pedimos 10, pero era como, mándenos 10 o lo que pueda, ¿ya? Entonces, en el fondo ahí teníamos mucha heterogeneidad y si queríamos hacer, igual publicamos paper con eso, pero en el fondo es mucho mejor lo que tenemos hoy. Y como les decía, la presentación la pueden tener y estamos compartiendo todo. Esto está en la página web mía, que estaba un poco más allá, pero también las annotation guidelines, hay que enseñar cómo anotar, ¿ya? Esto es la anotación. Entonces, en el fondo, entrenar personas con conocimiento clínico que puedan ir pasando el mouse, eligiendo una categoría, marcando no solamente las categorías, sino que
las relaciones y los atributos, este puntito rojo significa que está negada, porque dice SINMAC, método anticonceptivo. ¿Cachai? Entonces eso es un hallazgo clínico que está negado. Todo eso la gente lo tiene que aprender a hacer y son hartas categorías, son 10 categorías con hartos atributos y hartas relaciones, entonces en el fondo el proceso de anotación, muchas veces quizás ustedes si han trabajado en texto llegan a lo que ya está listo, o sea, como en el fondo el corpus ya está anotado. Pero hacer un corpus requiere mucho tiempo, esto se demoró 2 años en hacerse y eso. Entonces como que hay que entrenar a las personas, no es un trabajo fácil y eso lo hizo Pablo Báez, que es mi postdoc. Paca. Menos mal que, menos mal que era un solo formato porque todos tenían que subir el mismo Excel. Ah, sí. Lo que me preguntaron acá era si venían los datos con multiformato, eran siempre el mismo, y la respuesta es siempre el mismo, porque es un Excel que todos tienen que tener las mismas columnas y se sube a un Excel gigante. Ahora pasa, por ejemplo, hay gente que quiere estudiar el camino del paciente, ¿cachai? Como, en el fondo, entró a lista de espera, salió, pero ¿qué le pasó después? ¿Cuántos exámenes le pidieron? ¿Cómo se compara con el sistema público-privado? Esas son preguntas mucho más difíciles porque ahí sí que te entráis a mirar la ficha clínica donde hay 8 proveedores de salud, como no hay interoperabilidad, es mucho más complejo. Como que, por eso yo digo que era como una low hanging fruit, porque justo era un Excel igual para todo el país y donde tú podías hacer como, con una línea de código, como tomar decisiones para todo el país y dárselo en bandeja al ministerio. ¿Ya? Entonces, así se ve, esta es una interconsulta real del sistema público y se fijan, acá en estos 6 caracteres está diciendo que G0, P0, A0. A0 es por aborto, P es por parto, G es por gestación. Y lo que está diciendo es que esa mujer ni ha gestado, ni ha tenido abortos, ni ha tenido embarazo. O sea, ni ha tenido partos, perdón. Imagínense, 6 caracteres, hay ¿cuántas etiquetas? O sea, hay 3 veces abreviación, 3 como hallazgo clínico en muy poquito tiempo. O sea, así escriben en medicina. Fondo como yo optimizo mis tecleados que sea lo más como informativo posible. La otra cosa que quería mostrarles es que hay algo que se llama entidades anidadas, que es como esta. Ovario con 2 quistes, hay una parte del cuerpo, que es el ovario, y está en una entidad más larga que se llama ovario con 2 quistes, que es una enfermedad. Ese problema lo resolvió Matías Rojas en su tesis de magíster, en el que lo co-guiamos con Felipe Brau, y ese es un paper en Calling donde en el fondo el Matías lo hizo todo. ¿Ya? Así que si a alguien le interesa ese problema lo puede revisar, pero lo bonito de tener un cuerpo anotado, aunque lo hayamos liberado ahora, es que uno sabe las tareas que quedan. Entonces, por ejemplo, nadie en mi grupo ni en ninguna parte ha trabajado con el has, con las relations. O sea, en el fondo, en alguna parte del texto se nombra ¿cómo se llama? El examen que se le hizo a la persona y el resultado del examen que está un poco después. Eso está relacionado con una etiqueta, con una relación. Y yo nunca he guiado una tesis en eso. Y está ahí. Está como lista. Tómelo. Miro al Carlos, por si el Carlos lo quiere, que después como guiamos un estudiante en eso, pero es una posibilidad. O también los atributos de negación jamás lo tomamos, que es otra cosa que uno podría hacer. Porque además en español nosotros negamos distintos, como nunca he hecho nada, ¿ya? Esa cosa en inglés no pasa, y entonces igual la gente estudia la negación en particular. Y por último contarles que hemos escrito hartos papers y procedimientos de conferencias, y además que hay un paper que tenemos que se llama The Chilean Waiting List Corpus, recibió el premio al Best Paper Award en EMNLP, en el Clinical Workshop, ¿ya? Y ahora vamos a escribir otro, y como que ya siento que como que siempre queremos ser Best Paper, así que estamos como tratando de poner todo lo que podemos en eso. Además, yo era profe, cuando era profe en la Chile, era del claustro del magíster en informática médica, y tuve a Michael Fernández, que es un dentista, que me decía, el problema es que yo trabajo en una consulta en la playa, es como que está en un litoral, o sea, como en una playa muy desconocida, y no tenía alguien que le escribiera, como un escriba, como que no sé si han ido al dentista, pero hay veces que él o la dentista dicta y hay alguien como tipeando. Y el Michael me decía, yo estoy solo, y yo no puedo estar como tipeando y metiéndole las manos, o sea, los dedos a la boca de alguien y después volver al teclado porque hay como contaminación cruzada. Entonces lo que él decía era que si ya estaba con los guantes puestos en la boca de la persona, se trataba de acordar lo que tenía que escribir,
pero a veces después venía el otro paciente y después como, ¿qué era lo que le hice al primero? Entonces como que tenía que volver, sacarse los guantes y todo. Entonces, lo que hizo la tesis el Michael fue hacer una aplicación dentista, muy buen cabro, que en el fondo lo grababa y luego el modelo del Matías Rojas, que podía detectar entidades y si estaban anidadas funcionaba bien, que en el fondo se pudiera grabar, se procesaba y después daba un resumen de los medicamentos que se nombraron, las enfermedades que se nombraron y las partes del cuerpo, que en general, además en medicina le dicen la pieza 2,5, no sé qué, todo eso lo detectaba y te dejaba copiar y pegar en una ficha clínica. ¿Ya? Por eso nos ganamos un Corfo, ya se terminó. En el fondo hay una plataforma que uno obviamente podría darle más color a esto y masificarla. Igual como uno como académica no tiene tiempo para tanta cosa. Entonces yo como que estas cosas, como les decía, yo como lo de la lista de espera del Ministerio de Salud, lo tengo ahí agarrado y hay veces que empiezo a soltar algunas pelotas, que son como de goma y que espero que sigan boteando cuando yo vuelva a las pistas. No sé, han escuchado esa cosa como las esferas, como si uno tiene pelotas, hay pelotas de cristal y pelotas de goma. Y uno tiene que saber cómo diferenciar las dos pelotas, porque uno no las puede tener todas juntas. Entonces, en el fondo, ¿qué cosas puedes esperar un poco por mí y qué cosas no? Si en el fondo, si uno tiene una muy buena relación con el ministerio y está a un paso de la ministra, a un mail de la ministra, uno no puede soltar eso. Esa es la pelota de cristal. Pero en el fondo, quiero que sepan que hay otras cosas que estamos viendo, que no hemos terminado de ver, que podrían pasar. Además, en una cooperación entre el Centro de Modelamiento Matemático y la FALP, la Fundación Arturo López Pérez, y además usamos un corpus de España, así que probamos varias cosas. En el fondo, la FALP quería codificar el tipo de cáncer y la ubicación del cáncer en su ficha clínica. Y eso ya lo terminamos, estamos en referato en un paper, pero en el fondo, este fue el primer paso para la codificación, que es lo que les voy a decir ahora, o que vamos a hablar después. Fue como el primer caso exitoso en que pudimos codificar cosas. Y ahora sí, finally, Ministerio de Salud. Entonces, hoy hay 3 personas de mi grupo sentados en el Departamento de Estadística del Ministerio de Salud, que es el DEIS, y lo que hacen es que está la lista de espera y tenemos acceso, ahora es como, a veces yo voy al ministerio y le digo a mi estudiante, esto es como estar como en mundo mágico, el carnet se cayó. Estar en esta cosa cuando uno se metía y habían puras bolitas y como que uno saltaba en las bolitas. En el fondo, así yo me siento en el ministerio a veces, cuando como que llaman a la persona de transparencia, llaman a la persona, como que, hospital digital, no, vamos a buscarlo, hospital digital, y viene alguien del hospital digital y me dice la respuesta y yo encuentro como que todo el rato yo que voy al ministerio como que quiero llorar por dentro, así como he soñado este momento toda mi vida. Entonces, en el fondo, el ministerio tiene todo. Tiene la lista de espera quirúrgica de especialidad. Hasta ahora siempre yo le hablo de especialidad, pero la quirúrgica es como estar en la lista de espera para que te operen. Y eso también tiene enfermedades. Entonces, ellos tienen las 2 listas de espera y además tienen la histórica y la abierta. Los 2,5 millones de consultas son las abiertas, pero hay 25 millones históricas, que es la lista de espera cerrada. O sea, adivinen quién está escribiendo un paper de todo eso, nosotros, ¿ya? Demasiado contento. Es como que todavía un sueño, todavía estamos así como piñiscándonos y de verdad tenemos 25 millones de interconsultas anotadas, etiquetadas, que podemos hacer como una radiografía de la salud pública en Chile a través de la lista de espera. O sea, como muy bacán. Entonces uno parte del reporte clínico. En este caso, paciente, 60 años, presenta hernia incisional, con antecedentes de DM, una abreviación. DM, ¿qué? ¿Saben? DM, diabetes mellitus, ¿ya? Y obesidad mórbida. Entonces, en el fondo, lo primero que nosotros hacemos es pasarlo por un Name Entity Recognition para poder detectar qué enfermedad se nombra. La hernia, el DM, la diabetes y la obesidad mórbida. Y luego, nosotros hacemos una búsqueda inteligente para poder asignarle un código. Entonces, en general, en la clasificación internacional de enfermedades, los nombres van a salir largos, así como otras patologías del hígado, ¿ya? Pero si otras patologías del hígado se abrevia de alguna manera, eso no va, como que en el fondo cuando uno quiere comparar strings, como que muchas veces uno le penaliza mucho que uno está tratando de comparar una palabrita con una frase de 5 palabras, ¿ya? Entonces, para eso, y ahí en un trabajo con el ministerio, tomamos como eso como DAYS Abbreviation, tuvimos acceso a una base de datos llena de abreviaciones. Además, el Fabián en algún momento hizo web scraping de como todos los papers de la revista médica en Chile y agarramos todas las abreviaciones que eran como formales
Así, en fin. Y hay una cosa que se llama el UMLS, el Unified Medical Language System, que tiene una parte en español, que también tiene abreviación. Entonces ahí hicimos como una búsqueda de todas las abreviaciones para poder asignarle como el mismo código a cosas abreviadas y cosas dichas de distinta manera y cosas así. Entonces, con esto podemos hacer, o sea, una vez que uno tiene 2 millones de personas que están esperando por lista de espera, uno tiene los códigos, y no ya no simplemente la columna, sino que códigos, uno puede hacer tantas cosas. En particular, las patologías GES, todas las 86 patologías, espero que no me esté equivocando con el número, esas 86 patologías es un listado de 86 códigos nomás. Entonces se fijan como que si yo tengo todo codificado y tengo los códigos de las 86, hacer el cruce para ver si hay algo que tiene código 86, de estas 86 es muy fácil, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a hacer el viernes. Y estos, por ejemplo, estos son datos reales. Para primera consulta de especialidad, en la lista de espera abierta, lo que vemos es que el código H52, que es trastornos de la acomodación y la refracción, es la cantidad de personas que más espera en Chile, ¿ya? Y no sé ustedes, pero esa es ver si uno necesita lentes. Esa es la interconsulta más usual en Chile. ¿Necesito lente o no? Y lo que es como ahí está la fruta cayéndose del árbol, es que ni siquiera hay que ir a un oftalmólogo o oftalmóloga para ver si uno necesita lente. Eso se puede ver con tecnólogos médicos. Entonces, en el fondo, esto hay que pasárselo en algún momento, y eso estamos cerca, pasárselo a la ministra y que digan, vamos a hacer como, no sé, una camioneta de los lentes, o vamos a ver como si alto hospicio, por ejemplo, hay lo más prevalente, que más encima sabemos qué es podemos capacitar tecnólogos y tecnólogas médicas de la localidad para que puedan tratar este problema, que es simplemente ver si la persona tiene que usar lente o no. Muchos de nosotros hemos ido hasta la óptica de hacer ese como test si necesitáis lente o no. Entonces es súper fuerte que lo que más prevalente, la frecuencia más alta en la lista de espera es algo que ni siquiera necesita un especialista. Entonces por eso cuando muchas veces está siempre la discusión como el problema del sistema público es la falta de especialistas, sí, pero es parte de los problemas. Un problema es que también antes no tenían acceso a la información y no podían tomar decisiones de gestión como la que pueden tomar ahora, ¿ya? Y bueno, después viene todo lo dentofacial, maloclusión, trastornos de dientes, o sea, la 2 y la 3 son dentales. Y todos sabemos que la salud dental en Chile es un problemón, ¿ya? Así que, en fin, esto está pasando y se vienen terribles cositas. O sea, porque en el fondo en algún momento el sueño es tener el mapa de Chile, poder elegir una especialidad y tener como un mapa de calor, como que uno viera como aquí está la escoba y uno pudiera cliquear y te mostrara en este servicio de salud estas son las patologías más prevalentes o más consultadas y que entonces se pudieran tomar decisiones de gestión. Entonces ese mapa de Chile, ese dashboard, está actualmente diseñándose para la ministra y quizá en algún momento va a ser abierto para todas las personas. Por ahora está siendo de uso interno dentro del ministerio, pero después podría ser para todos. Entonces, he hablado caleta. Voy a hablar rápido ahora. O sea, yo siento que ya estoy hablando rápido, pero nadie ha reclamado en casa. Igual, partimos tarde. Yo ni sé qué hora partí. Así que yo me voy a tomar mis buenos 10 minutos. Cosas que, bueno, yo creo que lo más bonito de ser académica es que uno puede elegir qué hacer. Como que a mí me tinca este proyecto y yo voy a empezar a tener una línea en privacy. Entonces, en el fondo, cuando hay redes neuronales y hay modelos cada vez más grandes con más parámetros, la memorización es un tema, ¿ya? Entonces, ahí a esto les estoy mostrando la punta del iceberg. Hay un montón de papers que está diciendo, por ejemplo, es como el BERT podría mostrar información sensible, podría, por ejemplo, yo calcular cuál es la probabilidad de que mi nombre con una enfermedad de transmisión sexual estén pareados, o sea, si yo podría hacer cosine similarity de Jocelyn, de acuerdo al modelo del lenguaje, incluso incluso no compartiendo los datos de entrenamiento, pero simplemente como poniendo a disposición el modelo, al modelo le podrían hacer preguntas y ver como cuán probable es que yo esté relacionada con cierta enfermedad que yo no quiero que se sepa. Así que en el fondo, privacy en NLP es como un tema harto que está pasando. Hay harta gente que está hablando de corpus sintéticos, que en el fondo es decir,
Dado que el acceso a datos clínicos es difícil, en el fondo como que yo no tengo tanto texto, yo no puedo, a nosotros nos ha costado como años entrenar BERT from scratch, porque en el fondo no hay tanto texto clínico que nos prestan nuestros como colaboradores. Y lo que sí se ha visto en imágenes, por ejemplo, en imágenes médicas en el iHealth, hicieron una charla de eso, que en el fondo incluso uno pone como cortes sagitales del cerebro y te preguntan cuáles son sintéticas y cuáles son verdaderas. Y la gente no sabe cuál, o sea, como que uno, obviamente yo que estudié física no veo nada, veo puros cerebritos iguales. Pero dicen que hasta los clínicos no reconocen cuáles son falsas y cuáles son verdaderas. Entonces hay gente que ha dicho, quizás no lo vamos a usar para testear, pero para hacer data augmentation, o sea, como datos sintéticos sí pueden ser como una solución. Entonces, en el fondo, hay una línea de investigación y por eso decía, I'm offering thesis on this topic, porque en el fondo, la idea de generar corpus sintético, que además uno puede decir, y sabéis que voy a hacer que sean además balanceados por género, como que uno podría además mejorar un poco desde lo oficial, podríamos hacer corpus sintéticos, y ahí la colaboración con la Asociación Chilena de Seguridad, la ACH, es clave porque ellos tienen como un montón de texto, ¿ya? Logramos con ellos juntar un 1 billion clinical corpus, que es un paper que estamos en referato ahora en ACL, y en el fondo la H, porque tiene el Hospital del Trabajador también, tiene 50% de los trabajadores en Chile, es un súper buen partner para hacer eso, ¿ya? Además, la H, por su parte, quiere colaborar con nosotros porque dice como, mira, la ley de derechos y deberes de los pacientes a nosotros como que nos dice qué hacer con los datos, y en particular, entrenar modelos de lenguaje podría no ser lo que los pacientes quieren que hagamos con sus datos. Entonces ellos quieren como ponerse el parche en telaría y empezar a usar datos sintéticos, quizá. Y por último, bueno, no sé por qué quería decir algo de ChatGPT acá, pero en el fondo, algo que hay un grupo, yo diría que hay como una parte de los grupos de investigación que están hablando de privacy, y que es como lo que hace Hércules de Alianis, es que dice, ya, te creo, como que puede haber memorización, pero ¿para qué ponerlo en tanto aprieto al modelo del lenguaje? ¿Por qué no le sacáis primero la información sensible? O sea, como que, ¿para qué meterle root? ¿Por qué no hago primero un identificador de root y lo saco de la base de datos? O hago un NER, en este caso, para detectar nombres propios, calles, teléfonos, cosas así. Entonces hay harta, y yo soy como bien de ese grupo, que en el fondo hay que hacer reconocimiento de información sensible primero y sacarlo. Pero lo que hace Hércules en particular es que dice, yo no lo saco, lo que hago es, bueno, los root uno lo puede sacar, o puede poner XX, pero cuando él encuentra nombres propios en su base sueca, lo que hace es ir al Registro Nacional de Suecos, de Suecia, y va y le imputa un nombre común en el país. Entonces lo bueno de eso es que si alguien encuentra un nombre propio, si alguien hace un ataque de privacidad a tu modelo y encuentra que Jocelyn Dunstan está, uno puede decir, pues, no sé si soy yo, ¿cachai? Como que puede haber salido de bueno, mi nombre justo no es tan común, pero en el fondo alguien con un nombre común va a aparecer y nadie va a poder decir mucho porque uno va a garantizar en un comienzo que su modelo fue entrenado con este preprocesamiento, ¿ya? Este tema es como tan hot que incluso postulamos un proyecto de exploración, que lo vamos a volver a postular con Cristóbal Guzmán, que él es profe en el IMC, Instituto de Matemática Computacional en la Católica, y Cristóbal es mucho más del área de differential privacy, o sea, como garantías formales de privacidad que existen para los datos cuantitativos, pero en el fondo como uno lo hace cuando son textos. O sea, yo creo un corpus sintético, ¿cómo garantizo que no puedo volver al corpus original? ¿O cómo garantizo que tiene toda la información, pero no tiene la información sensible? O que no sé si me entienden, como que las garantías como formales de privacidad en texto es mucho más delicado esa área y es como una pregunta abierta. Además está Freddy, que en el fondo desde la lingüística uno se puede hacer las preguntas como las propiedades lingüísticas del corpus original se mantienen en el corpus sintético. Y por último Marcelo Mendoza, profe del DCC, que hace mucho en LP y que en el fondo él también está en este equipo que estamos tratando de ver qué cosas hacer en términos de privacidad. Y por último, este es mi libro favorito. En el IMFD, el Instituto Milenio Fundamentos de los Datos, vamos a hacer un book club y probablemente vamos a partir con este o quizás por el que se llama Data Feminist, pero así que nada, se vienen cosas con este libro, pero en particular este libro que amo me enseñó, hay un capítulo que se llama La mujer en el trabajo y que habla de cómo mujeres y hombres se accidentan distinto, ¿ya?
y cómo hay trabajos que son feminizados, que han sido muy ligados a las labores de cuidado, que no ha sido igualmente, como que la salud ocupacional no ha sido tan estricta con esos trabajos versus como el hombre en la construcción, el hombre en la mina de carbón. Esos trabajos, si bien son riesgosos, están súper mega estudiados y como regularizados. Hay otras labores donde trabajan más mujeres, donde hay menos de eso, ¿ya? Entonces, gracias a ese capítulo, postulamos y ganamos este proyecto de esta Red FAIR, que son unos proyectos canadienses que te dan 6 meses y como 5 millones de pesos solo para pensar el proyecto. Y luego te dan más plata y más tiempo para ejecutarlo. Entonces, en el fondo, con colegas chilenas y de Argentina, escribimos este proyecto que se llama Un corpus anotado para evaluar si hay diferencias de género en cómo se accidentan los trabajadores en Chile. ¿Ya? Así que de nuevo, en partnership con la H, se viene, si me invitan de nuevo, voy a poder contar de esto. Y por último, otro super libro que se llama The Fight for Privacy, que tiene una mirada de género. Uno podría decir la privacidad nos afecta a todos, pero la verdad es que el 98% de las fotos con desnudos no deseados en la web son mujeres, ¿ya? Así que esto es un problema con perspectiva de género. Y este libro habla un montón de eso, y además estoy en otro proyecto FAIR, la misma red canadiense que financia proyectos en Latinoamérica, en un chatbot digital para la violencia de género. Así que eso también está andando. Jorge Ortiz, un lingüista que es muy bacán de la UC y que es alumno de Felipe Bravo, está trabajando acá también, así que también se vienen cosas bacanas. Y la última slide tiene que ver con esto, que la Organización Mundial de la Salud como que quiso poner lineamientos para ética y gobernanza en uso de inteligencia artificial en salud, y hay varios puntos que tienen que ver con la autonomía humana, el safety de los public interest, la transparencia, explicabilidad de los algoritmos, la responsabilidad, aquí viene todo lo de sesgo, y por último la sustentabilidad, incluso el uso de GPU y el impacto ambiental. Todo esto hemos tenido cuidado en el proyecto con el ministerio, y es como que hemos podido aplicar todos estos lineamientos y hemos hecho clases de Python, NLP, todo. O sea, como que ha sido bonito poder aplicar todas las cosas que hemos hablado. Eso, muchas gracias. ¿Pregunta? ¿Aquí o en la casa? Sí, la pregunta que me hacen es como, trabajando con el sistema público, a veces, o sea, es difícil, y además yo partí el 2018, entonces en el fondo, ¿qué elemento yo creo que fue clave para que hoy día yo pudiera estar como relacionada directamente con el ministerio? Y yo diría que como la tenacidad, en el sentido en que, como que yo creo que a todos y a todas nos puede pasar de que cuando vemos que la fruta de verdad se está cayendo del árbol, como que uno sigue dándole. Entonces, en el fondo, yo nunca me cambié de tema primero. Como que siempre seguí ahí, y ley de transparencia fue como una ventana, igual. Porque si no hubiera habido ley de transparencia, yo probablemente sí ahí me hubiera cambiado. O hubiera empezado a colaborar con el sistema privado, o con la FALP en este caso, como cosas más chiquititas. Pero al menos el poder acceder a 11 millones de interconsultas nos permitió publicar y sacar tesis. Entonces lo que hice yo fue seguir trabajando en el tema, aunque no estuviéramos con el ministerio. O sea, en el fondo, con transparencia, ir y graduar alumnos y alumnos así. Y también colaborar con hospitales. O sea, el Calvo Maquena también colaboramos. Pero a nivel de hospitales, colaborar. Y yo, por ejemplo, fui al Congreso del Futuro a hablar de esto. O fui a la Cámara de Diputados a hablar de esto. Como que en el fondo, en algún momento quería como coleccionar evidencia y trabajo para que después llegara, cuando tocara la puerta la enésima vez en el ministerio y me la abrieran, yo podía decir, y eso es lo que hacemos ahora, es como, son 6 tesis las que le estoy pasando. Ya, súper. Voy a repetir la pregunta. Lo que pregunta es si esta lista de espera incluye salud mental o no, y la incluye. ¿Ya? Entonces, ahí lo bueno porque salud mental es un eje importante para el gobierno de Gabriel Boric, habían algunos, porque yo ya codifiqué, ¿ya? Pero ahora viene el problema de la priorización. Entonces, había un proyecto en el ministerio actual en el que decían, bueno, queríamos saber si en la lista de psiquiatría hay cosas más graves o no. Entonces, lo que es importante para nosotros es que nosotros tenemos las especialidades,
o sea, tenemos la enfermedad codificada, ¿cachai? Como la enfermedad mental que se sugiere, pero además tenemos los hallazgos clínicos y los procedimientos. Entonces, en el fondo, si hay una sospecha de alguna enfermedad grave y además se le hizo un procedimiento de lavado de estómago, es como alguien que hay que priorizar, ¿cachai? Porque podría matarse. Entonces, en el fondo, sí, eso es parte como que en el fondo, una vez que ya tenemos la lista de espera codificada y ya estamos dentro del ministerio, podríamos hacer más y más cosas en distintas áreas, en particular en salud mental. ¿Alguna pregunta más acá o en la casa? Ya. Voy a traducir la pregunta, voy a hablar de la pregunta que es como en el fondo, ¿por qué pelearla tanto con los corpus en español si es que han habido avances en inglés y en la traducción? Entonces lo que nosotros hemos visto es que hay lugares que nos han dicho, nosotros estamos usando Amazon Web Service para hacer reconocimiento de entidades nombradas y lo que hacemos es que ponemos el texto en español, Amazon lo traduce en inglés, hace reconocimiento de entidades allá y lo devuelve. El problema, hay dos cosas ahí, que a veces hay como pérdida en traducción, como loss in translation, como que entraba cefalea, lo traducía como headache y se volvía como dolor de cabeza. Y dolor de cabeza no es lo mismo que cefalea, entonces podían haber estas cosas como que se perdía alguna riqueza clínica en el paso, pero además el problema es la abreviación ahí. Porque en general, si ustedes tratan de traducir en Google Translate, por ejemplo, algo con abreviaciones, a veces Google se las trata de adivinar cuál es la abreviación y le cambia hasta las letras. O a veces deja las mismas letras. Entonces, por ejemplo, hipertensión arterial es HTA y en inglés es HP. Entonces, como que esas dos siglas, una tiene 3 letras, otra tiene 2, como que no va a cachar que HTA cuando trata de traducirlo, que es una enfermedad abreviada. Pero justo estaba diciendo que ChatGPT igual le metimos alguna abreviación y igual las reconocía bien, no todas, pero algunas. Entonces, es algo que si tú me decís, como si la expansión de abreviaciones, que primero pasar de la forma chica a la larga, luego traducirla y luego volver a abreviarla de vuelta si quieren, si ese problema se mejora, podría ser que eso, que nosotros como que en el fondo la vía es mejorar cada vez mejor valga la redundancia, los sistemas de traducción y agarrarnos del inglés. Pero yo creo que la traducción, la abreviación es un tema como clave igual. Entonces la pregunta que me hacen es en términos de la obesidad y lo que, como estoy hablando de la inmigración, además, como que entra al país en ese sentido. Ah, lo que entra en la comida, ya. Ah, estoy como pensando como en la otra cosa que yo hacía antes de lista de espera, ya. En el fondo sí, es el tema de la obesidad, predecir la obesidad a nivel de país, en términos de ventas de alimentos, eso es fácilmente estudiable y en el fondo nosotros en el paper que escribimos logramos demostrar que en el 90% de los casos uno puede predecir muy bien la cantidad de personas obesas dadas las ventas de alimentos. Lo que es difícil es a nivel de individual. A nivel de individual es muy peludo modelar el sistema de como gasto calórico, cuánto se va en los excrementos, cuánto se gasta. Entonces, ese problema es muy difícil. Y por eso esa fue como la razón para mí, para dejar de hacer obesidad, es que el siguiente paso para mí era lo individual y lo individual es muy difícil. ¿En la casa nadie, parece? Puras felicitaciones. Muchas gracias. Ya, chiquillas, ¿nadie acá? Bueno, después igual me pueden preguntar, si no me voy a ir a ninguna parte. Eso. Adiós.